Buenos días, en esta oportunidad les voy a presentar un pequeño truco para aprender a usar LibreOffice. La idea es tratar de imprimir una plantilla que tal vez no entre en una página y nosotros la vamos a hacer entrar. Esta planilla la bajé de Eurostat, que es un sitio muy conocido para obtener estadísticas europeas. Vamos a poner, me pareció que era un ejemplo, digamos, muy concreto y real, ¿no? Lo primero que vamos a hacer es ordenar un poquito esta planilla. Vamos a quitarle esto que realmente no vale la pena. Y vamos a cambiar el ancho de las columnas para que puedan verse bien los nombres completos de los países y demás. Esto se consigue muy fácilmente haciendo clic aquí para seleccionar todo y luego haciendo doble clic en cualquiera de estas líneas que aparecen al lado de las columnas. Hacemos doble clic, ahí lo ajustó el tamaño, ahora se pueden ver bien todos los nombres de los países. Algo más que podríamos cambiar, no tiene sentido que esta columna tenga este ancho, entonces vamos a tomar el ancho de la columna de al lado, que es 1,12. Perdón, 1,12, podemos copiar. Seleccionamos anchura de columna y le ponemos 1,12. Ahí está. Una vez que ya tenemos los anchos de las columnas en forma correcta e igualmente la altura de las filas, podríamos hacer acá un pequeño ajuste para centrar y vamos a ponerle también vamos a ponerle también negrita para destacarlo y a esto vamos a ponerle itálicas. Bueno, como decía, una vez que ya tenemos todo listo para imprimir, vamos a ver cómo se ve en la vista preliminar. Vemos que llega hasta el año 2008, cuando en realidad había datos hasta el 2012. Esto quiere decir que, como se ve acá claramente en esta línea, la hoja solo llega a imprimir hasta esta columna, perdón. Esto quiere decir que tenemos que hacer lo mismo, llegue a imprimir hasta esta fila de aquí. Como vemos, esto sería el tamaño de la página como lo tenemos configurado actualmente. Nosotros queremos que entre todo dentro de una página. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, un primer truco podría ser cambiar los márgenes o el tamaño de la hoja en la que vamos a imprimir. ¿Eso cómo lo conseguimos? Vamos a formato, página. Y aquí podemos cambiar, por ejemplo, a A4, que es el típico tamaño de hoja en el que se imprime. Y aquí podríamos ajustar, si queremos, los márgenes. También podemos cambiar la orientación en el caso de que necesitáramos imprimir una hoja en forma apaisada. Si bien esto puede llegar a servir, obviamente en este caso es peor aún haber elegido A4 porque la A4 es más angosta que el tamaño carta. Pero no obstante así, nosotros podemos hacer que todo esto entre dentro de una A4 o cualquier tipo de hoja a la que seleccionemos. ¿Cómo lo conseguimos? Bueno, tenemos que decirle a LibreOffice Calc que agrande, o en este caso que achique todo el contenido para que entre en una hoja. ¿Cómo lo logramos? De la siguiente manera. Lo primero que hay que hacer es seleccionar todo lo que queremos que entre en la hoja. Entonces vamos a seleccionarlo todo. No tiene que sobrar nada, ¿no es cierto? Tiene que ser exactamente lo que queremos que entre en la hoja. Y vamos a formato, rangos de impresión, definir. Esto, como verán, no solo con aplicar este cambio no va a pasar absolutamente nada. Si vamos a ver cómo se imprime la página, sigue apareciendo exactamente igual. Lo que tenemos que hacer es aplicar un cambio adicional. Tenemos que ir a hoja, escala, ajustar intervalos de impresión a lo ancho y a lo alto. Y aquí tenemos que establecer cuántas páginas de ancho queremos que tenga nuestra impresión y cuántas páginas de alto, ¿no es cierto? En este caso queremos que todo entre en una sola página, entonces dejamos así como está. Le damos a aceptar y como ven,
LibreOffice hizo la escala necesaria para que todo entre en una única hoja. Hay casos en los que conviene que, vamos de nuevo, nada más que para mostrarles un ejemplo un poquito más complejo, hay casos en los que conviene que las columnas estén en dos hojas, ¿no es cierto? Porque no entran todas, por más escala que se haga. Si yo pongo, no sé, 300 columnas para que entren en una hoja, obviamente LibreOffice lo va a tratar de hacer, pero igualmente va a ser totalmente ilegible, con lo cual no tiene ningún sentido. Pero en ese caso, además de usar la página en forma apaisada, ahí sí conviene elegir más páginas de ancho para que aparezcan las columnas en la cantidad de páginas que uno determine, ¿no es cierto? Y en el caso al revés, si aquí hubiera muchas más filas, convendría cambiar este dato de alto de páginas por un dato más superior, digamos. Ahora fíjense que si yo pongo alto de páginas, por ejemplo 5, no va a haber ningún cambio. Digamos, la mejor forma de sintetizar esto es de la siguiente manera. Es mejor pecar, digamos, en poner un número más alto o un número mayor para el alto de páginas que un número menor. En este caso no nos vamos a dar cuenta, pero si hubiera más filas y yo eligiera 1, lo achicaría todo el contenido, todo lo que yo quiero imprimir a una sola hoja. En cambio, si yo pongo 20, lo va a hacer en la cantidad no lo va a hacer en 20 hojas, no lo va a expandir a 20 hojas. Lo va a expandir la cantidad de hojas acorde a la cantidad de filas que tengamos en nuestro documento. Es decir, que si yo pongo aquí 11 va a seguir siendo exactamente lo mismo. El problema es si pongo de menos. Nunca pasa nada si pongo de más. Lo mismo para la anchura de página, ¿no es cierto? Bueno, eso era todo. Era un pequeño truco que me pareció que era interesante mostrarles. Les voy a comentar un truco adicional, que es el siguiente, que está asociado a lo que acabamos de ver. Una vez que definimos un rango de impresión, podemos asimismo determinar qué filas queremos repetir en cada hoja. Esto significa que podemos definir, por ejemplo, que esta fila se repita en todas las hojas. En el caso de que no fuera una única hoja, sino que fueran, aquí en vez de haber, por ejemplo, 45 filas, nosotros, en el caso de que tuviéramos 145 y le ponemos que lo imprima todo en una página de ancho, pero más de alto, en cada una de esas hojas estaría repetida esta fila como titular. Ahora sí, eso es todo. Espero que lo hayan disfrutado y que les sea de interés.